Hola a toda la gente que nos escucha, bienvenidos una vez más. Estamos aquí en Caminos del Sur conversando. Mi queridísimo y amado compañero, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa cálida bienvenida. También saludo a todos los que quieren escucharnos y que tienen la paciencia, ¿cierto?, de oír nuestros caminos pensantes. Eh, Hoy día quería proponer yo un tema. Va en la línea de lo que ya comentamos hace un audio atrás sobre la espiritualidad de Gabriela Mistral. Eh, pero esto es un tema que tiene que ver con un cambio de época, del cual de alguna manera ella también es el testigo, y que es la lucha, si ustedes quieren, entre una forma de espiritualidad antigua y una espiritualidad nueva que está apareciendo. Porque muchas veces la gente que se acerca a lo espiritual se acerca desde el ropaje de la espiritualidad antigua. Y la espiritualidad antigua está relacionada en Occidente, ¿ah? En Occidente está relacionado con el abuso de la culpa. Ujú. Entonces quiero hablar un poquitito de una nueva manera de concebir lo espiritual sin la carga del pecado y la culpa, Ajá, ajá. ¿cierto? Pero antes de eso, creo que hace falta discutir ampliamente cuál es la idea de la culpa, y en eso creo que tú puedes hablar muy transparentemente porque lo has estado trabajando. Ajá. Sí, es como en el fondo vamos a sentar la base para la conversación. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer y que yo creo que va a ser muy bueno para la gente que escucha el canal y sobre todo para la gente que ha hecho el trabajo del método que hemos puesto nosotros. De acuerdo. Esos 12 capítulos. De Porque acuerdo. lo que voy a hacer ahora es un método en vivo para que vean cómo se hace. ¿Cómo se aplica? Exacto. Exacto. Entonces, tomamos como objeto de observación, ¿no es cierto?, la culpa. Así es. ¿Cierto? Entonces, la culpa como un sentimiento, ¿no es cierto? Ujú. Como el sentimiento de la culpa. Entonces, voy a poner una situación culposa, no tan terrible, Claro, para que nadie se espante mucho. para que no se no espanten, exacto, para que nadie se espante, no sea horrible esto. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, estoy en la casa de alguien que me invitó recién y tiene un jarro de porcelana maravilloso. Y yo, sin querer, lo boto y lo rompo, Mm. ¿no es cierto? Em, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno siente culpa, ¿no es cierto? En primer lugar, uno identifica la culpa que uno hizo algo malo. Así es. Más allá de si lo hizo intencional o no intencionalmente, si hizo en realidad algo malo o no. Claro, claro. ¿No es cierto? Pero uno identifica que algo malo hizo. Sí. Entonces uno se siente mal. Mm. Esa primera sensación de me siento mal. La culpa es como un malestar. Sí, es un malestar. Muy de acuerdo. Es como una cosa que se te pega y no quiere salir, Sí. ¿no es cierto? Y no te da tranquilidad, o sea, da una intranquilidad enorme. Entonces, cuando uno hizo algo malo, ¿no es cierto? Cuando uno realmente hizo algo malo y siente esa culpa que pareciera que uno no se la puede sacar hasta que intenta remediarlo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la culpa? De alguna manera mostrándonos que hicimos algo malo, Así es. algo mal. Ya digo, independiente de si fue consciente o inconscientemente como lo hicimos, ¿no es cierto? Entonces, hicimos algo malo. Entonces, nos preguntamos qué es lo malo. Así es. No lo malo en general, sino que son los actos malos. De acuerdo. Entonces, cuando uno hace un acto de maldad, uno lo que busca es hacer daño, ¿no es cierto? Mm. Hacer daño o destruir, de alguna manera. Físicamente o interiormente, en Ujú. alguna palabra, o de alguna manera uno busca destruir. Entonces, todo lo asociado a la destrucción, ¿no es cierto?, o a lo que separa, es contrario a la conciencia, De acuerdo. es contrario a lo que une, A lo que une, sí. a lo que unifica las A cosas. la vida. Ah, exacto. Claro. Así mismo lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí. O sea, todo lo vivo se une Exacto. y todo lo muerto se separa. Se separa. Entonces, el acto negativo, ¿no es cierto?, lleva ese acto poco consciente. ¿Por qué? Porque si yo hago algo malo y tuvo un efecto malo en la otra persona y yo no me di cuenta en ningún momento de la maldad que podía yo provocar al Así es. hacerlo, entonces no estoy consciente de esa Así maldad. es. Así es. Entonces, por eso los actos malos son actos de la inconsciencia. De acuerdo. Entonces, cuando uno hace algo malo y se siente culpable,
¿qué es esa culpa? ¿Qué es ese dolor? Es ese dolor de alguna manera el alma de uno está evidenciando el aspecto inconsciente de uno mismo. Perfecto. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está haciendo la culpa? Es un camino hacia la conciencia, porque y parte mostrándonos la inconsciencia de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno rompe el jarrón sin intención, pero igual es un acto malo, ¿no es cierto? Por supuesto. Igual es una Es un maldad, hecho, claro. es un hecho malo, ¿no es cierto? De destrucción. Entonces uno dice, ¿qué es lo primero que uno dice? Uy, me mandé una embarrada. Por ejemplo, la persona no está. Entonces uno dice, chuta, me mandé una embarrada. Y ahí viene el libre albedrío, que es esta maravilla de la creación, porque uno tiene la opción de hacerse el tonto, ¿no es cierto? con la situación o de enfrentar ese aspecto de nosotros, ¿no es cierto? O sea, uno le puede dar un paso a la inconsciencia o dejar que la inconsciencia persista si uno hizo el acto conscientemente de que era o sea, con maldad, ¿no es cierto? O uno puede caminar hacia la conciencia. Sí. ¿Y cómo se camina hacia la conciencia? Esa es la pregunta hermosa, ¿no es cierto? Así es. El camino hacia la conciencia conlleva sí o sí la voluntad. De acuerdo. Es la voluntad la que lo lleva. Entonces, cuando es algo menor como romper un jarrón, uno dice, chuta, perdona, yo te lo arreglo, disculpa, no me di cuenta. El pedir disculpas ya es un acto de la conciencia. Sí. El acercarse y decir, oye, lo siento. Sí. ¿No es cierto? Si las cosas no se pueden reparar, como un jarrón que se rompió. Bueno, o el corazón de alguien. Bueno, los corazones a veces se arreglan. Los corazones se arreglan. Entonces, tomamos el rol de la culpa y en el fondo no culpamos a la culpa de ser como es. De acuerdo. Porque en el fondo el hecho de que nos sintamos culpables, ya no vamos a hablar de eso, pero que no sé, que la iglesia nos pusiera imágenes para hacernos sentir culpables de cosas que realmente no somos culpables, no es culpa de la culpa en sí. Sí. ¿No es cierto? Sí. Porque la culpa, como lo vemos, es un camino que evidencia la inconsciencia. O sea, nos evidencia la inconsciencia y abre las puertas, que pavimenta un camino directo hacia la conciencia a través de la voluntad. Entonces, si nosotros sabemos entender la culpa y observarla, la podemos tomar como un despertar, no como el entierro definitivo, ¿no es cierto?, del dolor. De acuerdo. Entonces, partiendo desde esta imagen que acabo de crear de qué es lo que es la culpa, ahora, amigo, conversemos de cómo nos mintieron en el fondo. Sí, exactamente. Cuando hablamos en nuestro curso, en algún momento citamos algunas cosas del pasado y hablábamos de que en la época anterior, ustedes saben, lo hemos presentado, que el desarrollo de la conciencia va por etapas. Y en la etapa anterior del desarrollo de la conciencia, cuyo propósito principal era desarrollar la capacidad del pensamiento racional, Ajá. se filtró también el principio de la autoridad, es decir, había que hacerle caso al que sabía porque tú no sabes. Entonces se forma una división muy grande entre los que sabían y los que no. Una división de la que heredamos hasta el día de hoy y gran parte de las injusticias de nuestro tiempo. Que es lo que divide a la gente en privilegiados y en poseídos, por ejemplo. La cosa es que como parte de esas como técnicas de control que ejercieron los privilegiados respecto del pueblo común, se formó la imagen de hacernos sentir culpables por el solo hecho de existir. ¿Cierto? Todo este tema de la civilización judeo-cristiana, del pecado original y de que la sola existencia en el mundo ya era como una mancha que afeaba el universo. Como que el ser humano éramos unas cosas corruptas desde el origen. Y que por lo tanto había que como vivir pidiendo perdón y siempre temeroso de que la divinidad nos fuera como a castigar con un rayo de fuego. Y si uno lee las descripciones del Antiguo Testamento, ahí se ve claramente un Dios terriblemente castigador. Sí. Por mucho que en algunos salmos se dice que Dios es más misericordioso, no son precisamente los relatos que uno lee. Porque los relatos exacto, sí. muestran a Yahvé tirando fuego y matando a no sé cuántas mil personas de una. Sí. Entonces se formó la imagen de un mundo espiritual al que le había que tener miedo. Había que tenerle miedo a eso y se habla del temor de Dios, ¿cierto? Y también se formó la imagen de una humanidad cargada con una culpa cósmica, una culpa colectiva, que era completamente independiente de los actos que yo pudiera realizar. Y ese es un peso demasiado grande. Y llegó al punto de que la gente no analizaba su propia culpa. No. Porque si nos ponemos a analizar, hay muchas cosas de las que no somos realmente culpables. Así es. Que no cometimos en realidad un pecado. Sí. Claro, sobre todo el tiempo antiguo. Exactamente. O sea, dado que la conciencia ha ido aumentando, aunque a veces pareciera que no se nota, pero sí,
somos hoy en día más potencialmente conscientes de cosas que antes se aceptaban. Mm. A veces la gente adora la espiritualidad del pasado porque la luz divina estaba más cerca, pero era una luz divina regalada, no conseguida por los seres humanos. Entonces la gente recibía como estas órdenes divinas y las conservaba, pero no sabía por qué, solamente sabía que había que hacer caso. Mm. Nosotros hoy en día tenemos que descubrir por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No debemos entonces recibir comunicaciones de lo alto y ejecutarlas como si fueran órdenes, sino que Mm. ahora se necesita ejercer, como lo dijiste maravillosamente recién, ejercer el libre albedrío. Ajá. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que dentro de esta atmósfera de culpa, donde nos enseñaron entonces que teníamos responsabilidades por cosas que nosotros no sabemos Mm. y que nos sentíamos por lo tanto con una deuda desde nacer, o sea, como que veníamos pagando los pecados de quién sabe quién, Ajá. surgió toda una forma de practicar la espiritualidad que consistía en castigarse. Mm. Entonces, por ejemplo, ayunos, penitencias, latigazos y Ah. cosas varias, se consideraron durante mucho tiempo como, no sé, como ejercicios perfectos para desarrollar el espíritu. Ah. ¿Y esto por qué? Porque la época de la que estamos hablando consideraba el cuerpo como un enemigo del espíritu. Ah, ajá. No era capaz de concebir una vida espiritual con y a través del cuerpo. Exacto, sí, estaba Sí, separado. estaba separado. Entonces el cuerpo era un monstruo al que había que tener encadenado, porque en el cuerpo residía toda clase de fuerzas malignas Bueno, que y le las, hacían y las perderla. culpas eran consecuencia del cuerpo, entonces había que Eso, castigarlo. Me las voy a exacto. sacar a golpe. Claro, así tú mismo me lo habías comentado antes de grabar, se llegó a formar esta imagen, por ejemplo, absurda, de que el pecado original era un pecado de sexo, Sí, pues, exacto. cuando en verdad tiene que ver con la búsqueda del conocimiento. Exacto. No tiene que ver. Y lo otro que sí, y bueno, es lo mismo que pasó en el fondo con los curas, ¿no es cierto? Que yo creo que dentro de toda la perversión que hay en algunos, ¿no es cierto? Ujú. Es producto de la privación del otro. Exacto, Porque decir, no, ya no voy a tener nunca más sexo, es privarte del otro. exacto. Y Como- eso es una determinación como arbitraria que se basa en una tradición Mm. que ya no se comprende. Exacto. Porque no vamos a entrar aquí en una discusión espiritual teológica sobre si eso tuvo alguna vez sentido, pero está claro que en el siglo XXI ya no lo tiene. Y lo que demuestra que no lo tiene es precisamente el fracaso estrepitoso de todas esas cosas. Ujú. Entonces, a lo que queremos apuntar siempre acá, y es lo que está implícito en nuestro pequeño curso, digamos, es a la idea de pasar hacia una espiritualidad donde uno no se tenga que hacer violencia, Ajá. donde uno no tenga que castigarse por nada, porque en realidad uno no debiera sentirse culpable por nada, excepto los errores personales que comete. ¿No? Y esta antes se castigaban golpeando, o sea, ahora Así no es. se castiga uno mentalmente. Eso es. Uno se castiga en silencio. Sí. Como Sí, sintiéndose lo peor del mundo. sintiéndose lo peor, como Claro. lo hace la culpa, ¿no es cierto? Exacto. Evidenciando lo peor de uno y cuando uno le da más vuelta y le da más espacio, uno ya no se siente mal como en correspondencia a lo que hizo, uno se siente horriblemente mal. Sí, Así como como exagerado. De verdad, como que uno es lo peor del mundo. Exacto. Hay una anécdota que algunas veces, no sé si la conté en alguno de los cursos, creo que no, pero una vez viendo a un niño jugar en un parque con su padre, el niño, un varoncito, como de 8 años, 7 años, ¿Ya? se cayó y se pegó en los testículos. Ah. Y le dijo a su papá, ay papá, me pegué en las partes prohibidas. Ese fue el comentario. Entonces yo le pegué una mirada significativa al padre, que no me dijo nada, por supuesto, y pensé para mí, ¿así le enseña? Ah, O sea, que el cuerpo tiene partes prohibidas. ajá. Y claro, me di cuenta por algunos signos, no los nombraré, que esa persona pertenecía a una religión reconocible Ajá. y por lo tanto que era hijo de esa enseñanza del miedo y la culpa, donde incluso el propio cuerpo es visto como fuente de pecado. Ajá. No estamos negando que en el cuerpo haya la propensión a la lujuria, ¿cierto? Pero lo No, que... y que decirle a un niño, tal vez la palabra no es la correcta, pero hablar de partes prohibidas, si le quieren hablar de que en el fondo eso es de él y no lo tiene que tocar nadie más, Por ejemplo, es otra cosa. Es otra cosa, exactamente. O si le están queriendo decir de una u otra manera con esa frase, que es una parte ligada con una función que hay que cuidar. Ajá. Claro, pero sonó como a simplemente prohibición medieval. ¿eh? Sí. Ah, Y entonces, ¿a qué apunta todo esto, amigo? Y para todos ustedes, a la idea de desarrollar una espiritualidad en la cual uno no se sienta primero culpable de nada, excepto, insisto, de los actos que uno reconozca como malos, lo que tú partiste explicando. Ajá. Porque la culpa individual como señal de conciencia es una buena culpa. Mm. Pero esta culpa cósmica, así como cargamos con el peso de ser los descendientes de pecadores, Ajá. eso ya no tiene sentido. Eso fue utilizado, da que pensar, en alguna época, para arrebatarle el poder a la gente, para que la gente se sintiera miserable y aplastada.
y así era fácil de gobernar. Y en el fondo tienen que tener claro que esa culpa colectiva, ¿no es cierto? Esa ilusión Sí. culposa, uno no la puede, no tiene un fundamento racional. Sí. Si uno se sienta a pensarlo, no hay una lógica ahí. Mm. En cambio, siempre que uno analice la culpa individual, uno va a encontrar una lógica que tiene una puerta de salida Sí, tal a cual. ese dolor. Sí, Siempre. y esa puerta de salida es la corrección del acto. Y nadie más te puede hablar de tu culpa. Qué buena observación, me encantó. Es uno el que tiene que sentarse a decir, ya, bueno, si me siento culpable, ¿qué hice mal? ¿Ya hice Exacto. mal esto? Bueno, entonces voy a corregirlo. Sí, exacto. La culpa es para corregirla, Ajá. no para hundirse en ella y zambullirse en la oscuridad, que es un poquitito la actitud que se deriva de la otra manera de verlo. Entonces, evidentemente, ¿por qué se eligió la culpa como mecanismo de control o de guía, si se quiere pensar positivamente? ¿Por qué se eligió la culpa en la antigüedad? Porque no se tenía confianza en la capacidad de la gente para decidir por sí misma. Entonces se les quiso como de alguna manera instalar un programa que los dirigiera. Exacto, decidir por ellos finalmente. Exactamente. Y si eso era viable o no hace 2000 años, si eso estuvo bien decidido o no, no me importa tanto como el tema de que para mí claramente hoy ya no hace falta. Exacto. Da lo mismo si fue necesario y fue un movimiento orgánico finalmente para llegar a esto. Para llegar a lo que tenemos ahora. Lo Quedémonos en importante el es que, presente. exacto, que en el presente ya no hace falta la culpa colectiva. No es Sí necesario. hace falta la responsabilidad individual. Exacto, son Sí. dos cosas distintas. Ahora, perdona, quería añadir una idea más para darte también la palabra a ti. Dale. Y es que entonces surge la pregunta, si en la antigüedad eligieron la culpa como forma de, entre comillas, proteger a la gente, por ejemplo, de la lujuria, la pereza, la ira, los pecados capitales, como se nombran, si no existen entonces ahora otras herramientas aparte del miedo, la prohibición y el castigo para poder enfrentar esas fuerzas inconscientes que nos quieren sacar. De eso es lo que en el fondo queremos hablar. Ajá. Entonces, la idea es que nos tenemos que ir deshaciendo lentamente, porque no es llegaría a serlo, de toda una estructura de pensamiento que siempre busca castigar el error Exacto. en nosotros mismos y en los demás. Somos muy amigos para hacerle ver el error al prójimo y a veces también muy amigos de ver nuestros errores, sin pensar mejor en cómo eso me estimula la creatividad para proponer algo nuevo. Exacto. En el fondo está contenida la idea de caerse, levantarse y volver a caminar. En el fondo. Exacto, y mientras más rápido mejor. Y no porque sea una frase cliché, sino que es lo único que hay. Es lo único que se puede hacer. ¿O qué? ¿O quieres quedarte llorando para siempre en el suelo? Entonces, exacto. Entonces esas son las opciones de la culpa. Porque hice algo malo, me sentí culpable, evidencié esa parte inconsciente mía. Entonces, o tengo la opción o de quedarme en el hecho de sentirme mal, Claro. o de repararlo. No hay más opción. No hay más opciones, justamente. Y claramente quedarme en el sentirme mal solo me va a hacer más daño. ¿No? Exactamente. A mí y a los demás. Entonces hablemos de este paso de en vez de quedarme mal, repararlo como movimiento de la voluntad. Exacto. Mira, evidentemente cuando uno comete un error, el sentimiento acusa, ¿cierto? Ajá. Ese malestar que describiste también que puede llegar a no dejar dormir a alguien. Exacto. Y puede agudizarse con los días. Sobre todo si el error fue grande. Hay gente que aguanta la culpa años. Sí, pero tarde o temprano estallan. Exacto. Y si uno aguanta la culpa por año y no lo dice, tarde o temprano se enferma. Exacto. Que también es una manera Ajá. como de reventar de alguna forma. Sí, ¿Eh? dentro de todo es sabia la culpa. Exacto. O sea, te está queriendo decir, Oye, hay un problema aquí hay aquí. algo. Justamente Ajá. no te Es como hagas el loco. Es como un dolor en algún lugar Sí. del cuerpo. Claro, te está avisando que algo falla. Ajá. Exactamente, esa es la imagen correcta. Entonces, dado que esa fuerza existe, hay que tomarle y preguntar entonces, obviamente como un acto de conocimiento, lo que hemos hablado siempre, ¿qué hice? ¿Por qué eso está mal? ¿Cómo puedo corregirlo? ¿Qué determinó que yo lo hiciera? ¿Cómo puedo evitar que esa fuerza aparezca de nuevo? Y entonces va resultando lo siguiente, supongamos que cometí un acto por codicia. Ya. ¿Ya? Entonces, por codicia mentí y me quedé con plata que no era mía. Ya, la plata del curso. Claro, así bien, cambié las listas La y, junta vecina. claro, y me quedé con dinero que no era mío, Ya. hábilmente para que no se notara. ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme es, obviamente, ¿por qué lo hice? ¿Qué necesitaba? Etcétera. Ajá. Y de ahí voy a llegar a una imagen de la actitud correcta y cómo puedo corregirlo. Ujú. Pero lo que ahora me tengo que preguntar es, aparte de tener la voluntad para llevar a cabo el acto correcto,
Ajá. que ya es harto porque mucha gente ante la vergüenza del reconocimiento del error prefieren esconderse. Sí, es verdad, pasa mucho. ¿Sí? Ya no lo hago nunca más, pero no voy a pedir disculpas. Exactamente, pedir disculpas para mucha gente es una cosa horrorosa. Ajá. A veces se dice que es por orgullo, yo amigo pienso que a veces también es por miedo. Sí, sí, es complicado pedir disculpas. Yo Sí, creo que sí, sí. porque uno tiene miedo de que los demás a uno le den la espalda. Ah, exacto, sí, también. Uno ¿Cierto? tiene miedo de que el otro te diga, no, no te perdono. Claro, y te digan, sabes que eres tan mala cosa que no te quiero ver más. Bueno, es la responsabilidad, ¿no es cierto? Exacto, y como nadie quiere pasar por eso, la mayoría de las personas prefieren evitarse el mal rato. Ajá. Pero suponiendo que alguien tiene el coraje de pedir disculpas y de proponer el acto que compense, la pregunta que yo me debiera hacer a continuación es, ¿y cómo evito la próxima vez que surja esta tentación en mí, por ejemplo, de por codicia usar dinero ajeno? Y entonces, tradicionalmente, la actitud frente a las tentaciones, la actitud que venía de esta religión del castigar y de la culpa cósmica colectiva, la actitud era castigarme por tener esos sentimientos. Entonces la gente en la antigüedad, por ejemplo, sentía, no sé, lujuria y se pegaba a latigazos, sentía codicia y se pegaba a latigazos, Ajá. o se ponían a ayunar porque estaban sintiendo que tenían demasiada como gula. Y claro, cuando no había herramientas más altas, quizás esas eran las correctas. Pero hoy día tenemos una herramienta diferente, que es la que hemos estado presentando en nuestros cursos. Ujú. Es la herramienta de salir a conocer lo que me quiere dominar. Exacto. Es decir, viene la lujuria y le pregunto a la lujuria, ¿ya qué eres? Ah, ¿Qué quieres? ¿Eh? ah. Y el poner una actividad, va a sonar como redundancia, una actitud activa, ya le quita, por decir así, la mitad del poder a la tentación. Totalmente. De hecho, el mismo hecho de la culpa, ponerle atención a la culpa ya se distancia un poco. Exacto, y le quita esa cosa como quemante y la vuelve una herramienta para trabajar. Mm. Entonces, si yo me propongo conocer las cosas, no necesito castigarme por nada, sino que ir Ajá. al encuentro. Y por lo tanto no necesito ni prohibir, ni prohibirme, ni tampoco castigar, ni castigarme. Ah, exacto. Solamente necesito conocer. Ajá. Conocer, seguir, Claro. seguir adelante. Y cuando estoy enfrente de esta... Claro, alguien dirá, es que es fácil, pero cuando uno tiene, por ejemplo, una fuerza intensa, no sé, de ira, de lujuria, de lo que sea, no es fácil pararse frente a eso. Claro que no es fácil, pero lo que se requiere es concentrarse intensamente en lo bueno. Exacto. De hecho, concentrarse tanto en lo bueno que si yo cometo un acto que me provoca una gran culpa, ¿no es cierto? Y yo encuentro ese camino hacia la conciencia y digo, ya, voy a no hacerlo de nuevo. Créanme que lo lógico es que los van a tentar de nuevo. Por supuesto, para probar. Y no solo lo lógico es que los tienten, sino que lo lógico es que caigan. Totalmente. Entonces, cuando vuelvan a caer por segunda vez, van a volver a vivir el mismo proceso. Se van a sentir culposos ahora el doble. De acuerdo. Porque en el fondo, antes estaban inconscientes, Exacto. ahora están un poco más conscientes, pero no completamente, porque por algo cayeron de nuevo, ¿no es cierto? Exacto. Lo dices perfecto. Si Entonces, estuviera completamente consciente no volvería a no me caer. hubiera caído nunca más. Claro. Entonces vuelvo a caer y digo, ya no lo voy a hacer nunca más. Y no lo hago durante un año entero y luego vuelvo a caer. Así es. Entonces, una y otra vez hay que hacer exactamente lo mismo, seguirse moviendo, Exacto. seguir levantándose, limpiarse, Sacudirse lo mejor que sacudirse pueda. lo más que se pueda y a seguir caminando porque no hay otra opción. Exactamente. Las únicas opciones que quedan son dos. Desde el punto de vista de la culpa, tenemos desde un extremo sentirse culpable, Ujú. sentirse siempre culpable por todo o no sentirse culpable por Por nada, nada, exacto. y seguir haciendo daño simplemente. Entonces, ¿qué ocurre con el que no se siente culpable de nada? El que hace mal y nunca se siente culpable. Si no se siente culpable es porque nunca ha evidenciado el aspecto de él que no es él, el aspecto de él que está siendo dominado, Dominado, exactamente. el aspecto maligno, vamos a decir. Podemos decir, claro, ¿No es cierto? En un sentido de que no, el que está propenso a caer. el que está propenso a caer. O sea, no está consciente de su aspecto negativo. Eso ¿No es es. cierto? Eso es. Todos tenemos luz y oscuridad, ¿no es cierto? Mm. Entonces no está consciente de eso y por eso sigue haciendo mal y nunca evidencia el daño que hace. Y aunque lo evidencia, nunca le provoca nada porque no cree que está mal. Exacto. No evidencia ese aspecto en él mismo. Y el que está constantemente sintiendo culpa por todo, ¿no es cierto? Es el que está viendo solo su aspecto negativo y no se Claro. da cuenta que dentro de él también hay luz. Y la luz es la que lo dirige para avanzar. Muy bien. Entonces, tenemos tres opciones. Las dos son extremas y una es la del medio. Entonces, están ustedes para escoger en el fondo. Exactamente. Y ahora podemos escoger. Antiguamente tal vez no, yo no lo sé.
por la forma en que las autoridades espirituales y civiles tomaron el control de la humanidad, pareciera que no creían en la capacidad de escoger de la Y gente. había mucho más miedo que... También, pero hoy en día sí que podemos. ¿Por qué podemos escoger? Porque hoy día podemos pensar. Exacto. Entonces recuerden, lo que determina si algo es bueno o malo es la comprensión que yo llego a tener de eso. Toda cosa puede ser comprendida y al comprenderla, entender si es dañina o beneficiosa para el universo. Si yo logro esa comprensión, tengo que saber sacar, ahí un desafío, la fuerza de voluntad para actuar según lo que comprendí, no según lo que me quiere empujar. Ajá. Entonces la lucha entre lo que me quiere empujar y lo que comprendí es la lucha que me forja como un espíritu libre. Porque una vez que entendí lo que ya tengo que hacer, me lo tengo que proponer en serio. Exacto, sí. Y yo digo eso, la misma culpa va a ir haciendo su trabajo porque una vez que vuelva a caer va a doler más. Sí. Entonces uno cada vez va a querer menos sentir eso. Así es. Y aquí les decimos de todo corazón que las cosas se pueden sacar. Sí. Las cosas que más los dominan se pueden extirpar. Sí. Es un proceso de tiempo, ¿no es cierto? Es un proceso de sustitución. Exacto, de sustitución. Primero no se saca el tiro, se aprende a convivir con algo que a uno le hace daño, se aprende a aminorarlo, a apaciguarlo, se aprende incluso hasta de repente hasta amarlo de alguna manera, a como redimirlo, como decir, bueno... Porque en cierto modo es un maestro que me está enseñando lo que todavía no puedo comprender. Exacto, se está sacrificando en el fondo esa entidad que te tiene atrapado en la lujuria, en la droga, en lo que sea, para que te des cuenta de la fragilidad humana. Exacto. Y claro, al principio, ¿qué tiene que hacer uno? Esto es algo que tú también has trabajado, yo lo sé. ¿Qué tiene que hacer uno con estos impulsos inconscientes? Primero, darle forma. Exacto. O sea, antes que darle forma, reconocerlos. Y una vez que uno los reconoce, les trata de dar forma, es decir, les va poniendo límites, condiciones. Exacto. Hasta que uno se hace capaz de enfrentarlo, porque nadie pretende que uno salte a luchar con el dragón a la primera. Sino que uno se vaya de a poquitito armando de paciencia, de capacidad, de fuerza. Y bien dices tú que hay que sustituir las cosas. O sea, si esto, generalmente lo que buscan estas, vamos a hablarlo como es nomás, lo que buscan estas entidades negativas al controlarlo, ¿no es cierto?, a través de algo, es mantenernos ocupados. Es que lo que significa la lujuria, lo que significa la gula, lo que significa la mentira, ocupe un espacio en nuestra vida. O sea, finalmente ocupe tiempo. Un trozo de nuestra existencia. No, justamente, alguien escribió eso una vez, pero que lo que estos seres hacían era en el fondo consumir nuestras vidas. Exacto. Se alimentan de eso. Eso es. Claro. Están ocupando nuestro tiempo. Entonces, lo más recomendable es sustituirlo. Por eso cuando la gente consume drogas y les quitan la droga y los ponen a hacer un montón de cosas todo el día, a trabajar, etcétera, etcétera, para aminorar el síndrome de abstinencia. De abstinencia, completamente. Sí. Entonces, ¿hacia dónde, como ustedes ven, era más que nada un punto? Esto lo propuso a mi amigo porque tuve una conversación con otras personas sobre la efectividad de estos métodos antiguos, de ayunar o de hacer penitencia. Y claro, de ahí salió la necesidad de hablar de que aunque esos métodos, si ustedes quieren, siguen siendo válidos, no hace falta. No hace falta en la actualidad que uno realmente tenga que trabajar de esa manera. Sino que uno puede proponer algo distinto, una espiritualidad que, por ponerlo en una frase simbólica, ya no se trate del no, sino del sí, de decirle sí a la vida y todo lo que me traiga, decirle sí al cuerpo, decirle sí a las tentaciones y observarlas e impregnarlas todas de luz y calor. Exacto. ¿Cierto? Entonces, salir al encuentro de todo lo que la vida me tenga que ofrecer. Porque ya sabemos, en el fondo, disculpa, que lo que nos mostraron en forma de negación no funcionó. Solo hizo más daño, simplemente. Exacto. Claro, si funcionó a lo mejor hace 1800 años, está claro que hoy día ya no. Hoy día ya no. No. Entonces, no nos abracemos a una espiritualidad que está obsoleta, y que está obsoleta precisamente porque ya no pudo cambiar al ser humano. El otro día alguien, una de las personas en tus clases, tú me contaste que me decía, entonces, ¿cómo hago para evitar hacer el mal? ¿Cómo hago así para controlar las cosas que llevan mi voluntad? Y no hay que controlar nada aquí. Hay que dejar que las cosas pasen y simplemente estar atento. Esa sola atención en algún momento va a decir, esto que está pasando, que has venido haciendo toda tu vida, podría reemplazarlo por algo mejor. Eso es, esa es la sustitución de la que hablamos. Podría apuntar tu mirada hacia algo que te deje mayor beneficio que esto que no te lo está dejando. Exacto. Entonces, la invitación no es a eso, es a
estar en paz con la existencia, en el sentido de aceptar todo lo que viene a la vida y juzgar todo y actuar desde el juicio. No asustarse, por lo tanto, de nada de lo que venga, aunque sea, no sé, una tentación horrorosa, como de, no sé, matar a alguien. Ajá. Observarla y desde la fuerza del amor, de la claridad, de la comprensión, irradiar esa fuerza negativa Ujú. hasta que se disuelva. Es como la nieve o como el hielo que se deshacen con la luz del sol. ¿Mm? Totalmente. ¿Mm? En los casos concretos, las cosas se pueden reemplazar por otros actos en el fondo, Exacto. concretos. Pero hay cosas que son distintas, ¿no es cierto? Querer asesinar a alguien, por ejemplo, Mm. o querer suicidarse. Mm. Yo creo que a toda la gente le ha pasado en algún momento esa sensación. Entonces, cuando uno tiene una sensación de ese tipo, y ya pareciera que nada del mundo logra reemplazar a ese dolor, siempre está la fuerza del amor, Sí, siempre. tal cual. Ese es el lugar hacia donde uno puede irradiar. ¿Y dónde conoce uno el amor muy a menudo? En el prójimo. Entonces, cuando uno pasa por esas cosas, ¿cierto? Tiene que pedir ayuda. Exacto, eso Sí. mismo. Me leíste la mente completamente, me quedé callado un segundo y terminaste lo que yo iba a decir. Pero exactamente eso iba a decir. ¿Dónde encontramos el amor? En el otro. Si de repente ya no hay nadie más que te ayude a acercarse a alguien y zamarrearlo. Y decirle, por Y favor. decirle, por favor, ayúdame, de verdad que tengo un problema. Y nos vamos a dar cuenta que el otro lo tuvo hace 2 años atrás. Claro. O no lo tiene todavía, pero te abraza nomás y te puede salvó ese acompañarte, día. exacto. Ajá. Te puede acompañar y salvarte. Entonces, yo siempre he dicho que ese es uno de los grandes problemas de la humanidad, que no conversamos de lo que le pasa a nuestra alma. Y si Muy nos bien. sentáramos a conversar, a desnudarnos interiormente, nos daríamos cuenta que en el fondo estamos todos más o menos igual, ¿no? ¿Cuál más, cuál menos golpeado? Sí, Sí. estamos todos igual de heridos nomás. Sí, así es. Entonces, una espiritualidad, fíjense, para que se vaya formando poco a poco esta flor en sus almas. Una espiritualidad de la libertad, del amar y del conocer. Ah, Cuando uno puede hacer vivir estas 3 realidades, no necesita tener miedo, no necesita castigarse, no necesita tener culpa. exacto, exacto. No necesita vivir pegado en la culpa siempre, en ese Exacto. dolor. Y esto es, por lo tanto, el aire de este nuevo impulso espiritual. Ujú. Vayan acostumbrándose entonces a observar lo que les pasa y a tratar de sacar desde ustedes la fuerza para disolver o reemplazar esa oscuridad. Y esto es una consecuencia, pienso en ustedes que están siguiendo el método, que esto es una consecuencia de quitarle la validez al pensamiento finalmente. Claro, O sea, poner en los ojos, ¿no es cierto?, en considerar el pensamiento subjetivo y darle una realidad horrorosa en este caso a cosas como la sexualidad, por ejemplo, impidieron que la gente pensara en la misma culpa. exactamente. Entonces, la culpa no es culpable de ella misma. No, pues, claro, o sea, en el fondo lo que tenemos es un abuso de la culpa. Exacto, un abuso de la culpa. La culpa es una condición de la conciencia, es una alerta Ajá. de que uno se equivocó. Enhorabuena la tenemos, porque si no, viviríamos Exacto, haciendo daño. haciendo daño. Pero abusar de la culpa e institucionalizarla como el sentimiento base de la existencia, Eso sí que no. eso fue un abuso. Eso Un fue un abuso abuso. hecho con... Quisiera pensar que por ignorancia, No, pero pero pareciera que hubo mala intención. parece que sí, que hubo una mala intención de control finalmente, Claro que de sí. miedo y control. En el fondo es la misma historia de distintas formas. Claro, hay ciertos males que no se nos han quitado nunca. Exacto. Pero esa es nuestra invitación. La invitación entonces de reconocer la capacidad que tiene el pensamiento para explicar cualquier cosa que les pase, tratar de salir al encuentro de las fuerzas o impulsos que tengan, y si los evalúan con su pensamiento y comprenden que son equivocados, buscar lo bueno, buscar lo bueno para reemplazar lo malo. Sí, y lo que hemos dicho, hagan espiritualidad de ustedes mismos. Sí. Si no, podemos sentarnos a observar el mundo y es una maravilla. Pero llega un momento en que es uno mismo el que se tiene que resolver para poder seguir disfrutando de las maravillas del mundo. Completamente. Hay que sanarse. Así Completamente. que a eso los invitamos. Muy bien. Sí, era este par de ideas nomás que queríamos compartir con ustedes. Esta cosa poca. Exacto, estas pequeñeces que uno puede de repente conversar. Así que, por mi parte, hasta la próxima, amigos, amigas. Hasta la próxima. Antes que vamos a recordar que se suscriban, porque como cambiamos el nombre del canal es difícil encontrarlo. Así Sí, que a veces se suscríbanse. mezcla con otras cosas que tienen nombre parecido. Entonces, si se suscriben, les van a llegar rápidamente las notificaciones. Sí. Y como somos un grupo chiquitito de personas, no sale al tiro. Claro, salen generalmente las cosas que tienen miles de visualizaciones con nombres parecidos. Ajá. Entonces hay que bucear mucho para encontrar dónde están nuestros videos. Así que pongan suscribir y denle activar a la campanita para que les avise cuando subimos un video. Sí, tratamos de hacerlo de manera bien regular ahora últimamente.
Exacto. Así que eso. Ya pues, Adiós. muchas gracias como siempre.